Estamos conversando sobre la Semana Santa, estamos viéndolo desde el punto de vista de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Y decíamos, Padre, entonces, ¿cómo es que se vive la Semana Santa? Porque siempre hay como un conflicto, diríamos, entre las vacaciones, el descanso y la vida religiosa. Ahora, ¿cómo se puede lograr esa unidad que debe tener un ser humano? Las dos cosas. Miren, para mí ha sido un conflicto, sobre todo aquí en la capital y en la zona donde yo me encuentro de párroco, porque yo he estado en pueblos, estuve en Jucuarán, un pueblito, pues todo el mundo espera la Semana Santa con gran ansia, porque pues es celebrar y para ellos su vacación es participar de los actos litúrgicos, vivir, refrescar el alma. En Usulután mismo, o sea, en Usulután mismo la Semana Santa gira en torno al templo, en torno a las cosas religiosas. Aquí en San Salvador, claro, hay personas que trabajan bastante, que tienen sus posibilidades de viajar al extranjero o de irse al rancho de la playa. Entonces, aquí sí he entrado en un verdadero conflicto, sobre todo porque veo como dos sectores. Veo un sector, después de la 49 y hacia arriba, que se va más a la playa en Semana Santa, y está el otro sector hacia abajo que se va más a la catedral y al templo. Por ejemplo, el año pasado, en Semana Santa, hicimos un Vía Crucis. Bueno, San José de la Montaña organiza el Vía Crucis para todas las parroquias de la zona. Y llega un grupo de gente que no es la gran cosa. El año pasado, yo queriendo revertir esta tendencia y esta corriente, hice por primera vez la celebración del Vía Crucis en San Benito y de la Semana Santa completa. Y mi gran sorpresa fue que hubo cerca de 700 personas participando en el Vía Crucis. Entonces yo les dije, ¿qué pasa? No, pues como nadie lo organizaba. O sea, lo más cómodo para un sacerdote es, pues aquí váyanse ustedes y ovejitas, busquen a dónde van a alimentarse. Lo más difícil es comenzar a organizar y quedarse ahí, disponible para el pueblo y el que quiera. Y entonces, el año pasado hicimos los 5 alfombras. Hoy, en todo el Boulevard del Hipódromo, hemos diseñado 14 estaciones con 14 alfombras. Y ya está organizado el sonido, todos los detalles, y estamos confiando en que todo ese grupo de arriba, que ya se quedó un buen número, que hoy sea el doble, que no seamos 600, sino más de 1000 personas. Y las expectativas están ahí, y mucha gente que ya nos ha manifestado su deseo de ir. Entonces, estamos viendo que la iglesia, le estamos dando fuerza a esto que es propio, es una identidad de la Iglesia Católica. El celebrar la Semana Santa con procesiones, celebrarla con el Vía Crucis, celebrarla con la Vigilia Pascual, el lavatorio de los pies, etcétera, eso nos da parte de nuestra identidad, pero no solamente como Iglesia Católica, sino también como pueblo. ¿Y cuántos jóvenes que en vez de, puede ser que les aburre estar oyendo a alguien hablando, pero si participan en una procesión con toda esta simbología y como decimos nosotros, una imagen dice más que 1000 palabras, con todas estas alfombras y todos los mensajes que se van poniendo, yo creo que será de gran riqueza para las personas que participen. De modo que tratamos de darle una visión diferente, una vivencia, renovar el entusiasmo, encontrarnos con nuestras raíces. Yo les decía en San Benito, miren, hay gente que antes, desde el Jueves Santo, no se podía ni correr, ni andar tirando piedras, ni mucho menos. Ahora no, pues, si les decía, a la playa lo que es de la playa y al templo lo que es del templo. Ahora les decía, váyanse el domingo de Ramos después de misa, regresen hasta el jueves al mediodía y comiencen a participar intensamente el Tríduo Pascual, que es el jueves, viernes y el sábado, al llegar el domingo obviamente. Así es de que eso es lo que yo por lo menos he estado anunciando, he estado invitando y confío en Dios de que va a haber una respuesta y que poco a poco se va a ir adquiriendo esa conciencia, porque no se trata de la fuerza, sino de convicción. Les digo, si hay algo que Dios respete en nuestra vida, es la libertad. Y nosotros podemos ir donde queramos, pero Dios bendice también ese sacrificio que cada uno hace. Jorge, ¿cómo se vive en la Iglesia Evangélica la Semana Santa? ¿Es igual que la Iglesia Católica? ¿Tienen una variante? ¿Cómo es? Yo diría que es bastante diferente, o sea, porque toda la liturgia evangélica gira alrededor de Cristo y luego está fundamentado en lo que quedó registrado en las Escrituras. Entonces, el evangélico creo que no concentra su espiritualidad en una semana, sino la vive a lo largo de todo el año. Entonces buscamos en el culto dominical, en la escuela de los niños del día domingo o en los cultos entre semana, poder irnos nutriendo, ¿verdad? Y alimentando. Luego se fomenta mucho la lectura de la Biblia como infalible palabra de Dios. Entonces todo evangélico, además de orar, ¿verdad? Lee la Biblia, ¿verdad? Reflexiona. Luego participa de los grupos de estudio y luego lleva sus inquietudes a través de estos grupos hacia los líderes de su congregación.
Entonces, creo que es más nosotros dividimos quizás la vida espiritual en el resto del año, ¿verdad? Le damos mucho valor a cada uno de los días, o sea, no lo concentramos en 3 días, pero sin embargo, como estamos dentro de una cultura, ¿verdad?, de origen católico, entonces, y nuestra cultura en lo social tiene marcada esta festividad de la Semana Santa, también nosotros participamos y hemos ido adaptando el trabajo que se hace en las congregaciones durante diferentes fechas en la semana. Así es que la mayoría de congregaciones deciden hacer sus campamentos juveniles durante la Semana Santa porque los padres o los muchachos están ya de vacaciones. Entonces se van 2 o 3 días a centros de retiro o organizan dramas dentro de las iglesias para poder celebrar la pasión y la muerte y resurrección de Cristo. Pero el énfasis que la Iglesia Evangélica hace de la Semana Santa es el domingo de resurrección, ¿verdad? Porque, como dice la Escritura, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces nosotros concentramos el éxito que el Señor tuvo al levantarse de los muertos y celebrarlo un domingo de resurrección. Se ignora con certeza si esa es la fecha real, pero nos regimos al calendario que a nivel mundial se maneja de la celebración de la Semana Santa y lo celebramos con cultos desde la madrugada del día domingo en diferentes congregaciones, y luego siguen los cultos durante la mañana. En la misma temática, las alabanzas, las canciones, todo gira alrededor de la resurrección de Cristo. Sin embargo, también se hacen cultos de Viernes Santo, ¿verdad?, en los que se tienen los sermones habituales o se abre un sermón especial para día viernes, pero como te digo, el énfasis real lo ponen los pastores salvadoreños en la resurrección del Señor, ¿verdad?, debido a que consideramos que no debemos celebrar a un Cristo crucificado, triste y que ha perdido la batalla, sino celebrar al Cristo que se levantó, o sea, que se levantó, que el Espíritu de Dios lo levantó de los muertos, ¿verdad?, que se alzó en victoria y que con esa victoria, ¿verdad?, sometió a las potestades, sometió al enemigo, ¿verdad?, y venció el pecado, ¿verdad?, que es finalmente lo que todos nosotros tratamos de hacer durante el año, o sea, poder tener esa comunión con el Señor y la seguridad de nuestra salvación, ¿verdad?, de que por ese sacrificio de Jesucristo nosotros fuimos salvos y hemos pasado de muerte a vida. Entonces es una teología bastante sencilla que conecta directamente con el pueblo, que no necesita probablemente una explicación muy complicada, sino únicamente concentrar, ¿verdad?, toda nuestra fe en la persona de Jesucristo. Padre, ¿usted siente que hay ahora más fe, hay más participación de la feligresía, independientemente de esta zona específicamente, pero en general en El Salvador? Y además, pues con toda la participación que tienen demás iglesias, ¿o siente que se va como apagando el espíritu? ¿Cómo lo va sintiendo usted? En tiempos de la guerra civil y todo lo demás, por todas unas concepciones ideológicas, la Iglesia Católica perdió cierto sector de feligresía, y yo creo que aquí nos abanderaron mucho los hermanos evangélicos, porque se le dio como esa etiqueta a algún sector de la Iglesia Católica ideologizada y que se metían en política. Entonces perdimos un sector importante de gente, pero últimamente en donde ya se ha visto de que hay algunos evangélicos que andan hoy involucrados más en la política y la Iglesia se ha desmarcado y se ha enfocado directamente en la palabra, y lo hablábamos con el hermano Toby y el pastor Mario Vega, cómo la Iglesia Católica se ve de que ha comenzado a tener nueva pujanza, nueva fuerza, y en general estamos viendo nosotros los templos más llenos. O sea, si van a mi parroquia, tuvimos que hacer 2 canopis, y los 2 canopis ya no ajustan, tuvimos que habilitar el salón parroquial con 2 pantallas, hemos comprado 445 sillas fuera de las bancas del templo. Pero no solo es San Benito, o sea, tenemos también otros templos en donde la feligresía ha comenzado a sentir esa presencia de la palabra y esa vivencia de la fe. Entonces sí, hemos ido en crecida, gracias a Dios. Y yo creo que el éxito ha estado, y como lo ha dicho el Papa Benedicto, volver a las fuentes. Volver a las fuentes es volver a la palabra. Y entonces es la palabra la fuente de vida. Y nosotros hoy que nos hemos centrado en la palabra, y hay diferentes grupos que tienen como espiritualidad el centro y la palabra, entonces los estudios bíblicos mismos, hemos centrado toda nuestra energía en dar a conocer a la gente la lectura de la Biblia. Antes los católicos poseían pocas Biblias, ahora tenemos que la inmensa mayoría de cristianos católicos tienen también la Biblia.
y ya no se les da temor agarrarla y leerla. Y si al caso tienen alguna duda, pues se acercan y preguntan. Entonces la gente ha ido comprendiendo también todo esto y ha visto, como dijo Hegel, en la doctrina de la Iglesia Católica, una doctrina en principio que respeta mucho la libertad de conciencia. Es decir, no es una doctrina que oprime ni que manipula, sino por el contrario, presenta el abanico, presenta la oferta y como dijo Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, y el que no, es libre de quedarse ahí. En esta dimensión yo creo que la Iglesia ha ganado mucha fuerza, pero sobre todo en que hay católicos cada vez más convencidos y que están bien arraigados a su fe católica, y esto les permite perseverar y comprometerse más directamente con la vida de la Iglesia. De tal manera que yo siento que vamos en una ruta positiva, vamos en una ruta correcta y cada vez más esperamos darle a más gente. Además, el número de sacerdotes que se ordenan es mayor. O sea, curiosamente, hemos crecido en sacerdotes que se están ordenando, pero también en la misma formación. Hemos tenido facilidad de laicos que apoyan la hora de formación y se están mandando más sacerdotes a Europa o seminaristas a formarse. Esto trae un concepto diferente, más amplio de la Iglesia mundial y de alguna manera pues el pueblo hoy no se cree ya todo así por así, se le tiene que dar cierto contenido y esta formación facilita para que la gente vaya también captando esos contenidos que los sacerdotes ofrecemos. De tal manera que yo sí considero de que vamos creciendo, nos vamos fortaleciendo y con los medios va a venir a ser una herramienta y un instrumento importante para darle más fuerza todavía a esto de llevar la palabra, ¿no? Ante la falta de valores en la familia, en los jóvenes, nosotros venimos a sumarnos, no competimos con nadie, nosotros simplemente venimos a ofrecerle a Jesucristo a las personas como camino, verdad y vida, y todo aquel que lo reconozca como su Señor, como dice Hebreos, entonces pues tiene la salvación en Cristo Jesús. Vamos a un corte comercial, a la vuelta, Jorge, hablemos de los jóvenes justamente, porque creo que es como una gran deuda, digamos así, de nuestra sociedad para evitar que entren en toda esta espiral de violencia en la que estamos y cómo hacemos para ir combatiendo esto, ¿verdad? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.